Buenas tardes, muchas gracias a todos por su puntualidad, por conectarse el día de hoy. Vamos a empezar este webinar que hemos preparado para ustedes desde el Centro de Estudios de Asia Pacífico del SPOL, con el apoyo también de SPAE, de la Escuela de Negocios, y también con la participación especial del Centro de Estudios de Asia Pacífico de AFIT Colombia. Les agradecemos a todos el interés que han tenido. Hoy vamos a abordar un tema muy importante y para dar apertura a este espacio virtual, la profesora Sara Wong, directora del CEAP de SPOL y también profesora de nuestra escuela, va a presentar a nuestra invitada especial y a darles unas palabras de bienvenida. Gracias, Tania. Buenas tardes con todos. Bienvenidos a este webinar. Es un placer presentar a Adriana, que es una colega del Centro de Estudios Asia-Pacífico, ella en EAFIT, Colombia, nosotros acá en SPOL, SPAE, Ecuador. Adriana tiene un PhD en Estudios Internacionales de la Universidad de Waseda, en Tokio. Tiene experiencia amplia en el área comercial y mercadeo internacional en empresas como Renault, Findel Íntimo y Locería Colombiana. Es docente de la Universidad EAFIT en diferentes cursos de relaciones internacionales. Entre sus investigaciones están las enfocadas a los esquemas de integración en Asia-Pacífico, en particular la Alianza del Pacífico como plataforma de inserción al Asia. Y, como les mencionaba, además, es directora del Centro de Estudios Asia-Pacífico. Cabe indicar que nuestro Centro de Estudios Asia-Pacífico es una especie de red que tenemos aquí, para los que no saben, está en el EAFIT, hay un Centro de Estudios Asia-Pacífico, en Chile también, con nuestra colega Julie Kim dirigiéndolo, y bueno, en la región hay otros centros que estudian temas de Asia. ¿No? Es interesante que se dé esta colaboración entre nuestros centros. Por ejemplo, el año pasado presentamos en la Cátedra Asia, que es un webinar organizado por EAFIT, gracias a la invitación de Adriana, y el centro que dirige ella. Nuestro tema en ese entonces fue el de comercio exterior agrícola de Ecuador en Asia. Es importante porque sabemos que nuestra región busca cada vez más integrarse a Asia. Pero para esto es importante, muy importante, conocer más esa región, su cultura, las relaciones internacionales, el comercio, etc. De los cuales Adriana, muy conocedora, nos va a presentar hoy el tema de integración Asia-Pacífico, en particular una mirada hacia Asia-Pacífico, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, le doy un cordial saludo de bienvenida, Adriana. Buenos días, Sara. Muchísimas gracias, Sara, por esta invitación. Te agradezco a ti, al Centro de Estudios de Asia Pacífico y a la Escuela de Negocios del SPOL por estar hoy invitándome, a Tania y a Luis Eduardo. Muchas gracias por todo el apoyo. Y qué bueno compartir con ustedes estos temas tan importantes, no solo para Colombia, sino para toda la región. La Alianza del Pacífico está cobrando mucha importancia y es un esquema de integración muy reciente, entonces vamos a partir de lo básico y vamos a mirar la relación de la Alianza del Pacífico con Asia-Pacífico y los retos y las oportunidades para la misma alianza y para países como Ecuador que aspiran ser miembros esperamos que en un mediano o corto plazo. Voy entonces a compartir pantalla. Se está viendo la pantalla completa, ¿cierto? Bueno, muchas gracias. Como les decía, gracias, Sara. Vamos a empezar simplemente antes de entrar como en materia, a contarles un poco, como bien decía Sara, somos una red de colegas y de amigos que compartimos temas e intereses coyunturales para todos en nuestros países. Entonces voy a explicarles brevemente el Centro de Estudios Asia-Pacífico de AFIT. Nació, un segundo que no me está, ya, nació un segundo. Un segundo que algo pasa acá. Entonces,
Nuestro centro de estudios surge en el 2006 como un centro que busca acercar a la región de América Latina, especialmente a Colombia, con la región Asia-Pacífico, y nos concentramos desde el principio en los países más importantes como son China, Corea, Japón. También tocamos temas de Australia, Nueva Zelanda e India, con los países del sudeste asiático, que son los 10 países de ASEAN. ¿Qué hacemos? Tenemos docencias y actividades académicas, investigaciones y publicaciones, y también trabajamos servicios de consultoría y temas con el sector privado. En temas como seguridad alimentaria, el boom de las commodities, firmas de acuerdos comerciales, crecimiento económico en Asia, relaciones estratégicas, que son temas multidimensionales que tienen impactos en diferentes ámbitos. No es un secreto que China desde el 2012 superó a la Unión Europea como segundo socio comercial de América Latina, y por eso una aproximación al Asia es tan importante para nuestras empresas y para nuestro gobierno y para el sector académico. Hay unos desafíos muy importantes con Asia-Pacífico, como la existencia de un déficit en la balanza comercial de la mayoría de los países con la región. Todavía importamos muchísimo de Asia y exportamos muy poco. La naturaleza interindustrial, no hemos sido capaces todavía de insertarnos adecuadamente a las cadenas globales de valor. Y otro tema fundamental es que aún falta diversificación en los productos que exportamos actualmente. Exportamos muy pocos productos y casi siempre son los mismos países exportadores. Entonces, como respuesta, desde la región precisamente surge el tema que nos compete el día de hoy, que es la Alianza del Pacífico, como un esquema nuevo, como un esquema novedoso. Surge, como un esquema que pretende integrar a la región Asia-Pacífico con América Latina, y en este caso los 4 países que inician esta integración son los países que comparten cierta ideología, que comparten esquemas económicos, que pretenden tener una relación mucho más vigorosa con la región. De ahí entonces quiero contarles el contenido de la charla, el contenido sobre el surgimiento y evolución de la Alianza del Pacífico. Luego vamos a irnos a la relación de la Alianza del Pacífico con Asia-Pacífico y los retos y oportunidades. Por supuesto, como estamos en Ecuador, esta charla va a tener un enfoque en cada uno de los puntos donde mencionaremos el rol de Ecuador y lo que va a pasar próximamente con Ecuador. Bueno, hablemos del surgimiento y la evolución de la Alianza del Pacífico. Lo más importante es que este mecanismo fue creado en el 2011 por 4 países: Perú, Colombia, México y Chile. Digamos que en ausencia de una estrategia consolidada, porque en ese entonces estaba surgiendo en América Latina el Arco del Pacífico, que iba pues desde el comienzo pues de los países que bordeaban el Pacífico hasta el sur, pero con la llegada de otros esquemas, digamos que el arco del Pacífico fue perdiendo su foco, y los presidentes de Perú, Colombia, México y Chile se reúnen y dicen, bueno, vamos a mirar de qué forma podemos insertarnos de mejor forma al mundo y cuál va a ser el enfoque hacia Pacífico. Entonces, estos 4 países que conforman la alianza en el 2011 representan más o menos el 41% del mercado de la región, América Latina y el Caribe. Reciben el 38% de inversión extranjera directa y son aproximadamente 230 millones de personas, lo que ubica este mecanismo como la 8ª economía del mundo. Pero ¿qué pasó? Esta integración despertó mucho interés en la comunidad internacional, y actualmente la Alianza del Pacífico tiene 55 miembros observadores, 4 miembros que estaban negociando para ser asociados, y precisamente estas de las novedades que quiero contarles, y interés de nuevos miembros en convertirse en asociados o en miembros plenos, como fue el caso de Ecuador. Esta alianza también cuenta con un marco institucional, el acuerdo marco y el protocolo comercial. Vamos a ver brevemente de qué se trata. Y hasta la fecha ha realizado 15 cumbres presidenciales
y también cumbres empresariales muy importantes al interior pues, de la alianza en los diferentes países. Un dato muy importante es que esta alianza, al igual que el foro de APEC, tiene una integración con el sector privado, con el sector empresarial, y se establece a través de la creación de un comité empresarial de la Alianza del Pacífico, CEAP, y también esta alianza ha presentado avances en términos de comercio e inversión, servicios, capitales, movimiento de personas y cooperación económica. Vamos a ver entonces brevemente un poco más sobre estos puntos. En primer lugar, el objetivo fundacional cuando se crea la Alianza del Pacífico fue construir un área de integración profunda para avanzar progresivamente hacia la circulación no solamente de bienes, sino también de servicios, capitales y personas. Busca también impulsar un mayor desarrollo, mejorar la competitividad e impulsar la inclusión social de los habitantes. O sea que dentro de sus objetivos también tenía un componente social muy interesante. Y por último, convertirse en la plataforma de articulación política, integración económica y comercial y proyección al mundo. Y dentro de sus objetivos decía muy claramente con un énfasis en la región Asia-Pacífico. ¿Qué pasó entonces? Desde su creación, este proceso contó con importantes aliados, como les mencionaba anteriormente, 55 países observadores y estos 4 que están en la línea de países asociados, pero todavía pues están en proceso, y vamos a ver el caso de Ecuador. Algunas reflexiones, la alianza, cuando hablamos de estos 55 países, pues hay 55, de esos 29 son miembros de la OSD, 1 está en proceso, 3 son candidatos al proceso de acceso, 3 son socios claves, como es el caso, por ejemplo, de China, de Corea, de India. 8 participan en el programa regional y en el centro de desarrollo, que esto también pues es muy importante, y veamos cómo se da una dinámica muy interesante y cómo desde América Latina se gesta una relación importante con otros países del mundo, queriendo ser observadores y otros queriendo ser miembros asociados. Entonces vemos, por ejemplo, en América Latina cómo está Panamá, Paraguay, Uruguay, Guatemala, en África como tenemos a Egipto y a Marruecos, en Asia los países más importantes, pero también está Emiratos Árabes, y en Europa la mayor parte de países europeos. Cuando hablamos de institucionalidad, es importante mencionar que hay dos marcos jurídicos o dos marcos que ya legitiman la alianza. El primero es el acuerdo marco, que es la base jurídica de la alianza. Este entró en vigor el 20 de julio del 2015 y está pues actualmente en vigor. Y el protocolo comercial, que es mucho más extenso, que ya es mucho más detallado, que se firma desde febrero del 2014 y luego entra en vigor el 1 de mayo del 2016. El protocolo comercial tiene una función muy importante y es precisamente la de articular los acuerdos previos que existían en la alianza. Uno de los temas es que cuando la Alianza del Pacífico se crea, ya habían mecanismos como la Comunidad Andina de Naciones, como el Mercosur, que ya presentaban también algunas divergencias, algunas salidas de miembros, alguna inclusión de miembros nuevos. Y la Alianza del Pacífico lo que propone es un esquema mucho más abierto, un esquema mucho más dinámico, y por eso la función del protocolo comercial era mirar estas 4 economías que tenían firmado y desarrollado con otras economías para poder consolidar precisamente esa movilidad de bienes en principio y cómo se podría articular el tema de servicios, el tema de personas. También es muy importante mencionar que además del marco que ya existe con el acuerdo marco y el protocolo comercial, existe una integración transversal con dos mecanismos muy importantes. Es el marco de cooperación con ASEAN, la Sociedad de Naciones del Sudeste Asiático, y la articulación con el Foro de Cooperación Económica APEC. Adicionalmente, también la Alianza del Pacífico busca articular negociaciones al interior de Mercosur, que es también un esquema muy importante en América Latina.
También busca a través de los miembros asiáticos, concretamente en Asia, cómo trabajar con 7 estados observadores de Asia-Pacífico que quieren aprovechar precisamente la creación de este mecanismo para articular su relación con la región. Y uno de los ejercicios que se hicieron es que a través de la Alianza del Pacífico se comparten embajadas. Por ejemplo, Colombia comparte embajada con México para el caso de Singapur, o sea, en Singapur la embajada de Colombia y México es compartida. Y en el caso de Vietnam, Colombia comparte embajada con Perú. Asimismo, crean entre los 4 países una embajada conjunta en Kenia. Entonces, de esta forma, se está presentando la región para otros países muy importantes como un mercado ampliado. Y eso tiene importantes consecuencias en términos de inversión y en términos de cómo los asiáticos empiezan a ver el mercado de América Latina. Y al mismo tiempo, esta integración transversal y abre el camino para tener negociaciones con estados o con miembros asociados. Cuando hablamos del acuerdo comercial o del protocolo comercial ya en vigor hace algunos años, es importante tener en cuenta que el 92% del universo arancelario se empieza a liberalizar inmediatamente en virtud de los tratados que ya existían en el marco de la Comunidad Andina de Naciones. Estamos hablando de un total de 5.205 subpartidas arancelarias, y de esas tenemos 4.788 de liberación inmediata desde el 2016. Sin embargo, todavía hay un 8% o 417 partidas que todavía tienen un calendario de desgravación de 3 a 17 años. Pero, por ejemplo, en el caso de Colombia, hay productos sensibles que tienen ese espacio, como la carne de res, que es a 10 años, la de cerdo, que es a 5, los productos lácteos a 10, las papas, los frijoles, el maíz y la harina. Y es muy importante tener en cuenta ya a nivel detallado que hay pocas exclusiones, un promedio solo de 33 subpartidas arancelarias por país. En el caso, por ejemplo, de Colombia, que lo conozco pues de forma más detallada, Colombia excluye endulzantes artificiales, todo el tema de melazas, extractos de malta y el tema de alcohol etílico. Entonces, ya estamos hablando que hay un acuerdo de libre comercio en vigor desde el 2016 con un calendario importante de liberalización, pero también con unos pendientes con los cuales se espera que en los próximos años ya haya prácticamente un 99, un 100% de liberalización comercial. De ahí entonces es importante también tener en cuenta que el alcance va mucho más allá del comercio de bienes. Estamos hablando del comercio de integración, como el tema de armonización de los tratados bilaterales existentes, todo el tema de barreras técnicas al comercio, la acumulación de origen, que es un tema fundamental que vamos a hablar también al final, y todas las barreras técnicas al comercio y las medidas sanitarias y fitosanitarias. En el tema de servicios y capitales, vemos que ya hay un mercado financiero integrado. Este mercado representa el 26% de los mercados financieros regionales, y algo muy importante es el pasaporte de inversión de la Alianza del Pacífico. En temas de personas, el movimiento de personas, eliminación de los requisitos de visas que al inicio de la alianza todavía existían y habían unos muy estrictos, y la coordinación de asuntos relativos a la seguridad transfronteriza. En temas de cooperación económica está todo el tema de la relación con pymes, cambio climático, intercambios estudiantiles. Lo que nos ha pasado, por ejemplo, en una universidad como EAFID, es que ya tenemos estudiantes de Perú, de México, de Chile, y no solamente eso, sino en el marco del Comité Empresarial de la Alianza del Pacífico, como las empresas colombianas están recibiendo dentro de sus pasantías estudiantes de Perú, de México y de Chile. Entonces esto hace no solamente que sea muy enriquecedora la alianza en términos de comercio, sino que se da también una transformación social importante, que son los cimientos para que haya un mayor dinamismo a nivel comercial. La creación de los estados asociados, entonces ya para entrar un poco en materia con el tema de Ecuador, fue uno de los anuncios más importantes de la cumbre de Cali en Colombia en el 2017. Por lo general, cuando se realiza la Alianza del Pacífico, un país tiene la presidencia pro tempore. El año pasado, en el 2020, fue Piñera, el presidente Piñera, fue Chile.
y en diciembre 11 le entrega la presidencia al presidente Duque, o sea que hoy Colombia es el presidente pro tempore de la Alianza del Pacífico, lo que conlleva que los empresarios del CEAP también cumplan un rol muy importante como presidentes pro tempore de la Alianza del Pacífico. Entonces, en este caso en Cali, en la cumbre de empresarios, se aprobó la creación de estados asociados. Y es muy importante entender qué se entiende qué se comprende por Estado asociado. Es un Estado con el cual todas las partes celebran y pongan en vigor un acuerdo vinculante de altos estándares en materia económica comercial que contribuya a la consecución de los objetivos del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico. Entonces, en ese entonces, los países como Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Singapur presentaron su solicitud para ser miembros asociados. Sin embargo, las negociaciones empezaron de manera inmediata, pero las negociaciones no se dieron en el marco de Australia, alianza, o Canadá, alianza, sino lo que se dio fue una negociación de país con país. Entonces, por ejemplo, en el caso de Colombia, Colombia con el único país que tenía acuerdo comercial era con Canadá, y en el tema de Nueva Zelanda tuvo problemas importantes o retos importantes, como es el caso de los productos lácteos, que Colombia, como vieron, lo tiene bien protegido porque es un producto, son partidas arancelarias que apenas va a liberalizar 10 años posteriores a la entrada en vigor del acuerdo comercial. Entonces, con Nueva Zelanda se presentaron algunas diferencias, y en el caso de Australia también con temas de carne y otros productos también que compiten directamente con el mercado colombiano. En el caso de Perú y Chile, ya en el marco del CPTPP y México, ya se tenía un acuerdo importante, ya México, Chile y Perú hacen parte del CPTPP, y Australia, Nueva Zelanda y Singapur hacen parte de ese mismo acuerdo. Entonces, el tema era mucho más sencillo con estos países. Los acuerdos deben contener altos estándares en comercio de bienes, servicios e inversiones, y desde ese entonces se crearon 23 mesas de trabajo entre los países asociados y los países miembros plenos de la Alianza del Pacífico. Por ejemplo, aquí más adelante en la cumbre del 2019 hay declaraciones contra proteccionismo, cooperación de medio ambiente y nuevos miembros. Y ya lo que se dio, y bueno, desde el 17, cuando los países manifiestan, Australia, Singapur, Nueva Zelanda y Canadá manifiestan el interés de hacer parte de la alianza, pero en otro estatus como miembros asociados, países como Corea del Sur y Ecuador manifiestan su interés de hacer parte también de la alianza como estados asociados. Entonces, a partir de 2017 se empieza a negociar con los estados asociados, todavía no se ha finalizado esa negociación, hay otra cumbre en el 2018, otra cumbre en el 2019 y la cumbre del 2020 que se da de manera virtual o que la podemos combinar con la Declaración de Santiago, precisamente Santiago porque la declaración que se da en Chile, porque Chile tenía la presidencia pro tempore. Se unen los presidentes Piñera, Duque, López Obrador, México, Sagasti de Perú, con la comunidad empresarial del CEAP de cada país. En este caso, por ejemplo, en el caso de Colombia, el presidente es el Grupo Nutresa, en cabeza de su presidente, el doctor estamos hablando del doctor un segundito, Carlos Ignacio Gallego, que es el presidente de Nutresa, pero también quería mencionar a César Caicedo, presidente de Colombina, Carlos Julio Ardila, presidente de la organización Ardila Lule, y también los acompañan el presidente de la ANDI, que es Bruce McMaster, y la presidenta de ProExport. O sea, por lo general, el CEAP está integrado por 3 empresarios importantes con la representación de la ANDI, o lo que aglutina a los empresarios del país, con ProColombia, que es la organización pues, que promueve las exportaciones de nuestro país. Y esos mismos CEAP tienen los 5 representantes de México, los 5 representantes de Perú y los 5 representantes de Chile. En principio son 3, pero se integra a la comunidad de empresarios y a ProColombia, ProMéxico, ProChile y ProPerú. También participaron mecanismos multilaterales como el BID, la CEPAL y la CAF, que son grandes promotores de la Alianza del Pacífico.
Fue muy interesante porque en plena pandemia se da un llamado a recuperar la fuerza y el dinamismo que ha tenido la alianza. Digamos que el 2020 sabemos que no fue un año de muchas reuniones y de muchos avances ni para la alianza ni para muchos estamentos en muchas instituciones. Se da un acuerdo para construir una hoja de ruta para crear un mercado digital regional. También se crea una hoja de ruta para lograr una igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres, o sea, para trabajar el rol de la mujer. Se establece una hoja de ruta para liberarnos de los plásticos de un solo uso, todo el tema pues de desarrollo sostenible. Y se desarrollan estrategias para enfrentar desafíos, como ya les mencionaba, economía digital, revolución tecnológica, incorporación de las pymes, las mujeres en el esfuerzo de integración, temas como el calentamiento global y las medidas que van a tomar estos países para el envejecimiento de la población. También se dieron anuncios ese diciembre 11 de la vacuna del COVID para la región, y uno de los grandes anuncios precisamente fue la incorporación de AFID como de Ecuador como miembro pleno, de Singapur como miembro asociado, para que luego se sumen Australia, Nueva Zelanda y Canadá como miembros asociados. Digamos que esto como una declaración presidencial es pues lo que pretenden los presidentes, pero hacer la tarea involucra mirar cuál es el rol de Ecuador, cómo está Ecuador frente a estos acuerdos que ya existen en la Alianza del Pacífico, y como les decía, es una declaración de presidentes, pero ya hay equipos negociadores, ya hay mesas de trabajo en las cuales se empiezan a conformar para ver cómo sería esa participación de Ecuador como miembro pleno, porque muy importante, no se habla de estado de miembro asociado, o sea, ya Ecuador era miembro observador, no entra como miembro asociado, sino como miembro pleno, lo cual implica otros requisitos. Entonces ahí pues hay que mirar, como les decía, esto fue una declaración de diciembre 11 del 2020, cuál serían los pasos a seguir para incorporar de mejor forma a Ecuador en la Alianza del Pacífico. De ahí entonces, importantísimo tener en cuenta cómo es estos países, los cuatro principales, los cuatro con los que se estaba negociando y Ecuador. Sabemos que en términos de área económica, el país más grande de la alianza es México, el más extenso. En términos de población también es el más poblado, en términos de PIB el que genera mayor PIB, y en términos de exportaciones e importaciones también el que tiene mayor volumen. En términos de crecimiento económico, cifras del 2019, porque las del 2020 no son comparativas, digamos que el país que más estaba creciendo en todos estos era Colombia, con un crecimiento del 3%. De ahí, entonces, antes de entrar en materia sobre la Alianza del Pacífico y Asia-Pacífico, me gustaría abrir entonces un espacio para preguntas. Bien, aquí tenemos algunas preguntas. De hecho, hay una que tú más adelante creo que vas a hablar sobre el tema, y es ¿qué esfuerzos han realizado los países fundadores, Perú, Colombia, Chile, México, antes de la conformación de la Alianza del Pacífico? Carlos Mario Arbeláez, él nos pregunta precisamente cuáles son los antecedentes que permitieron la creación de ese organismo. Tú ya has mencionado al inicio, después más adelante mencionas otros temas, no sé si quieras hacer un pequeño resumen. Sí, bueno, digamos, el antecedente... Además, déjame responderte todas las preguntas y tú las respondes, no sé, son un par de preguntas nada más. Y luego la otra es, ¿cuál es la relación que existe entre la Alianza del Pacífico y la LADI? Eso lo pregunta Luis Blanco. ¿Listo? Ya. Perfecto. Bueno, sí, precisamente iba a decir, o sea, dentro de la LADI precisamente es el área de integración en América Latina que tiene sus cimientos en los 60, en los 70, y de ahí se crean otros acuerdos como la Comunidad Andina, que también surge como a finales de los 60. Entonces la Comunidad Andina inicialmente estaba integrada por Venezuela, Ecuador, Perú, Colombia
¿Y qué pasa? Que la Venezuela sale de la Comunidad Andina de Naciones, ingresa a Mercosur. Entonces, el componente más importante en términos de integración es la Comunidad Andina de Naciones. La Comunidad Andina de Naciones, en principio, promovió la libre movilidad de bienes y servicios, pero luego propició un área de integración, y en esa área de integración, un arancel externo común, fue difícil lograrlo, empezando por Perú. Y digamos que la Comunidad Andina de Naciones como comunidad ya había negociado unos acuerdos previos, y por eso cuando la Alianza del Pacífico nace fundamentada en esos acuerdos. En el caso de Chile, al comienzo, muy al comienzo, la Alianza del Pacífico, la Comunidad Andina también integraba a Chile. Y Chile se sale y ya luego hace parte del Mercosur. Entonces yo pienso que sí, el antecedente fundamental de la Alianza del Pacífico pues es ALADI como marco de integración en la región, pero la Comunidad Andina de Naciones como un subcomponente de esa integración regional, para responder pues la pregunta. Bien, no sé si quieres tomar una más y luego seguimos en la segunda parte. Sí, adelante. Bien. Bueno, entonces... Sí, adelante. Hay unas preguntas que tienen que ver con el COVID. Valentina pregunta, ¿cómo se ha visto afectada esta alianza del Pacífico en cuanto a comercio y desarrollo de los acuerdos durante la pandemia? Sí, sí, si quieres, como de esto vamos a hablar más adelante dentro de las oportunidades, que lo tengo en la tercera parte, pero les puedo decir, claro, obviamente, nuestras economías, no solamente, mira, hay un tema que les voy a compartir, y es que el 40%, o sea, las inversiones en nuestra región decrecieron en un 40%, y solo se espera que para el 2021 estas se recuperen en un 5 o en un 10%. Y cuando nosotros hablamos que nuestras economías son economías en desarrollo, la inversión extranjera directa es fundamental. Entonces, este es uno de los, digamos que de los efectos que ha tenido la pandemia también en las economías, y concretamente en la Alianza del Pacífico. Otro aspecto es que yo creo que el tema de la virtualidad no ayuda a que hayan cumbres de empresarios, y este es un evento que tiene un tema de networking muy importante, donde los empresarios están en contacto, donde los presidentes están en contacto, donde las instituciones están en contacto. Entonces, digamos que ese sería otro efecto. Vamos a continuar entonces con la segunda parte, la relación de la Alianza del Pacífico con Asia-Pacífico. Y entonces acá quiero decirles que precisamente la alianza nace o se desarrolla en un contexto de creciente proteccionismo y tensiones comerciales en el Asia-Pacífico. Y ahí, por ejemplo, vemos las negociaciones que se iniciaron en el 2012. Estados Unidos empieza a promover desde el 2012 el Acuerdo Transpacífico, y paralelo a esto, las economías de Asia-Pacífico empiezan a promover una asociación regional económica integral, o lo que se conoce como el RCEP. Pero ¿qué pasa? Cuando llega Trump al poder, pues los 12 países que integraban las negociaciones del TPP se ven afectados por la salida de Estados Unidos, y los 11 países que quedan tratan de revivir precisamente estas iniciativas y crean el CPTPP. Entonces, vemos cómo la Alianza del Pacífico, buscando promover precisamente el comercio, se encuentra con un escenario de proteccionismo y de tensiones comerciales al interior de las economías. En el contexto actual de los acuerdos comerciales en Asia-Pacífico, es muy importante entender el rol que juega el CPTPP y el Área Regional Económica de Integración. Estos dos mecanismos empiezan a gestarse desde el 2012. El acuerdo, el TPP, inicialmente eran 12 economías que conformaban el Pacífico, y el RCEP son las economías de ASEAN, más las 6 economías más grandes de la región Asia-Pacífico, que son China, Corea, Japón, Nueva Zelanda, Australia e India. Estos países comienzan a negociar, y cuando se sale Trump del TPP y se gesta el CPTPP, el CPTPP logra consolidarse,
y desde el 30 de diciembre del 2018 entra en vigor. Entra en vigor con la aprobación de países como Australia, Canadá, Japón, México, Nueva Zelanda y Singapur, y posteriormente a inicios del 2019 Vietnam. Pero esto quiere decir que ya es un acuerdo entre el Pacífico que está en marcha y que entró en vigor. Paralelo a eso, las negociaciones del RCEP o la Asociación Regional Económica Integral seguían, y apenas en noviembre del 2016 logra firmarse este acuerdo, que no está aún en vigor, pero con una diferencia, y es que este acuerdo ya no integra a India. India no fue capaz de responder con las medidas un poco más liberales de los otros países. India se sale del acuerdo, pero digamos que cuando este acuerdo entra en vigor, va a integrar un mercado de más de 2.200 millones de personas y va a representar casi el 30% de la población mundial, con un PIB de más de 26 billones de dólares, lo que hace que, y va a representar también alrededor del 30% del PIB del mundo, lo que va a hacer que este sea el acuerdo más importante de integración que va a tener el mundo. Entonces, dos acuerdos importantes, uno transpacífico, CPTPP, que va más avanzado, ya está en vigor hace un año y medio, pues bueno, hace 2 años, diciembre del 2018, y el RCEP, que recientemente se firma. Ahí entonces la Alianza del Pacífico, ¿qué? La Alianza del Pacífico es una plataforma para nuestros países, cómo se integra con estos dos mecanismos. Y aquí vemos cómo miramos quiénes son los miembros del CPTPP, que son Japón, Vietnam, Australia, Malasia, Brunei, Nueva Zelanda, Singapur, Canadá, México, Perú y Chile, todo el cuadro azul, pero al mismo tiempo vemos quiénes son los países que integran el RCEP. Entonces aquí están todos estos países menos Canadá, y vemos cómo Colombia, México, Chile y Perú hacen parte de la Alianza del Pacífico. Entonces los países de la Alianza del Pacífico, estos tres, ya hacen parte del CPTPP. También es importante tener en cuenta que el RCEP, dentro de su concepción, si bien es de países asiáticos, tiene un regionalismo abierto, lo que propende que en un futuro otros miembros se asocien. Y aquí, como estamos hablando del marco de ASEAN, es muy probable que en un futuro, no sé si muy cercano, los países de la Alianza del Pacífico tengan algún chance de tener una integración mucho más profunda con la Asociación Regional Económica Integral que se está gestando y que viene a ser uno de los mecanismos más importantes de la región, del mundo. Y aquí entonces ya nuevamente la Alianza del Pacífico como alternativa transpacífica impulsada desde América Latina, y vemos entonces cómo nos empezamos a insertar en estos mecanismos tan importantes que hoy ya están vigentes. ¿Cómo son entonces las relaciones comerciales entre la Alianza del Pacífico y Asia? Algo muy básico. Primero es que existe una extensa red de acuerdos comerciales entre la Alianza del Pacífico y los países asociados. Inicialmente, como les contaba, como Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Singapur pretendían una integración mucho más profunda que los otros miembros. Entonces ya México, Perú, tienen en el marco del CPTPP acuerdo con Australia, y lo mismo con Nueva Zelanda. Chile tenía acuerdos propiamente dichos con todos. El caso de Colombia, lo que les conté al principio, lo único vigente es con Canadá. Y en el caso pues de México y de Perú, pues ya les había contado. Ahí es muy importante entonces analizar en el caso de Ecuador. Ecuador todavía entonces no tiene un marco jurídico, pues o no tiene una integración muy clara con estos países que se espera que ingresen también a la Alianza del Pacífico. Ecuador tiene acuerdo con los países de la Alianza a través de la Comunidad Andina de Naciones, en el caso de Perú y Colombia. En el caso de Chile, Ecuador tiene un acuerdo de alcance parcial, y con México también tiene un acuerdo, pero entonces lo que le va a tocar a Ecuador es empezar a organizar estos acuerdos para ver de qué forma se integra al protocolo comercial de la Alianza del Pacífico. La atracción de la inversión extranjera directa también es uno de las mayores motivaciones para la negociación con los futuros asociados.
Vemos, por ejemplo, el caso de las entradas y el caso de las salidas, como Canadá y Singapur se convierten en buena fuente de inversión para nuestros países. Y algunas consideraciones sobre la inversión, porque yo pienso que esto es lo que debe mover también la negociación con estos estados asociados. Las inversiones de los futuros miembros aún son pocas. La relación de México y Canadá tiene patrones diferentes debido al NAFTA o al nuevo acuerdo comercial que ya se renegoció con la llegada de Trump. Las inversiones de los demás se concentran en 4 actividades, como son los servicios, la energía y minería, el sector manufacturero y la construcción y propiedad raíz. Y hay un potencial de inversión en sectores donde se presencia comercio intraindustrial. Si miramos en detalle entonces los destinos de exportación de la Alianza del Pacífico, muy interesante ver cuánto exporta la Alianza del Pacífico y qué porcentaje de lo que exporta la región es del mundo. Por ejemplo, Chile solamente exporta el 5% de su comercio a la alianza, Colombia el 8%, México el 1%, Perú el 5% y Ecuador el 15%. Pero cuando vemos cuánto exportan estos países a Asia, vemos que, por ejemplo, para Chile es mucho más importante Asia que los mismos países de la Alianza del Pacífico, exportando el 50%, Colombia el 16%, México 3%, Perú 44%, y vemos, por ejemplo, como para Ecuador, Asia empieza a ser muy importante, exportando casi el 19%. En cuanto a origen de importaciones, ya vemos que ya la balanza, como tenemos una balanza deficitaria con Asia, Asia-Pacífico, entiéndase, los 10 países de ASEAN más los 6 grandes, vemos cómo en términos de importaciones, Asia sí empieza a ser muy importante para todos de manera proporcionalmente parecida. Y el mundo, también las importaciones, lo que representa la Alianza del Pacífico de las importaciones del mundo, no es muy alto. ¿Qué quiere decir? Que comercializamos más con Asia-Pacífico que al interior de la región, que nuestro comercio intrarregional aún es muy débil, que nuestro comercio intraindustrial también es muy débil, que no hemos generado cadenas globales de valor. Y aquí estamos analizando entonces también la posición de Ecuador. Es muy interesante ver que, por ejemplo, dentro de la relación de Ecuador con Asia, también está poco diversificada en términos de socios y de productos. Vemos como el 60% de lo que exporta Ecuador a Asia son camarones, el 21% petróleo y bananos un 8% y cacao más o menos un 7%, son como los 4 renglones más importantes al Asia, y de ahí entonces los destinos son China en un 68%, una concentración importante en China, Japón como segundo socio comercial un 8%, Vietnam un 7%, y Vietnam ha sido un socio importante y relevante para Ecuador, y Indonesia y Corea del Sur son los socios que siguen entonces en ese Pareto. Las exportaciones de la Alianza del Pacífico a los países asociados, ¿y por qué me estoy enfocando yo en países asociados? Porque estos son los países que tienen más chance de ingresar a la alianza en un futuro, que por lo tanto tenemos que mirar qué posibilidades hay de comercio. Ahí hay un tema importante, y es que no tenemos una balanza deficitaria, al contrario, tenemos una balanza superavitaria. Bueno, digamos que no superavitaria, pero sí tenemos un balance mucho más positivo en términos de comercio, donde hay un comercio muy activo con un país muy importante como es el caso de Canadá, pero también hay relaciones importantes que se gestan al interior entre México, por ejemplo, y Nueva Zelanda y Singapur. Lo mismo en términos de importaciones. Ahí pues entonces un abrebocas sobre la relación comercial entre la Alianza del Pacífico y Asia-Pacífico, y un poco el rol que estaría jugando Ecuador como nuevo miembro pleno según las declaraciones de los presidentes recientemente. Abrimos entonces, Sara, otro espacio corto para preguntas. No sé si hay preguntas sobre esta integración en términos comerciales. Voy a enfocarme en las preguntas que tienen que ver con la Alianza del Pacífico. Hay algunos que están preguntando de otros temas. Recuerden que es Alianza del Pacífico. Ya de suyo, hablar de Alianza del Pacífico es muy grande. Si nos metemos en otros esquemas de integración, es demasiado. Nos desviamos del tema central. Bueno, yo sí quería, antes de pasar a una pregunta del tema de Alianza del Pacífico,
Cuando mencionas el comercio de Ecuador con Asia, de camarón en particular, que el 60% va a Asia, realmente eso no es Asia, es China. China es el principal socio comercial en cuanto a camarón de Ecuador. Y si alguna vez fue Vietnam, fue porque el camarón iba por Vietnam hacia China realmente. Entonces era un de Triangulación. cómo se realizaba. Sí, así que en realidad Vietnam no. Bueno, pero en todo caso es una aclaración y cada vez en los últimos 4 o 5 años China es increíble cómo ha crecido exponencialmente las exportaciones hacia China de camarón y por tanto nos ha generado una dependencia muy importante y muy de cuidado, ¿no? Pero bueno, ese tampoco es el tema, pero creo que es importante ver cómo estas integraciones generan ciertos Mayor aspectos que hay que tomar en diversificación. muy específico, ¿no? Bueno, entonces acá las preguntas muy diversas que hacen los participantes. De nuevo, vamos a enfocar a aquellos que son de la Alianza del Pacífico. Una muy general, quizás ya lo abordaste antes, pero quizás no quedó claro, es de Roberto Llanos. Dice, ¿cuál es la diferencia económica entre la Comunidad Andina y la Alianza del Pacífico? ¿Qué beneficios se mejoran? Y podemos ahí incluir otras más. Melanie dice que otros países de Asia-Pacífico podrían convertirse en socios claves para la Alianza del Pacífico en los próximos años, ¿no? Yo creo que podemos empezar por esas dos que tienen que ver más con temas de la Alianza del Pacífico y temas de comercio, quizás. Sí, no, miren, el tema de la comunidad andina, digamos que la comunidad andina creció y se fundamentó con una institucionalidad muy fuerte. Hoy contamos con el Parlamento andino, yo no sé si en Ecuador, pero en Colombia votamos por los representantes a la comunidad andina, pero digamos que tiene una institución muy grande, pero en términos de eficiencia, la comunidad andina no logró primero consolidar los socios que tenía iniciales, porque ustedes saben que Chávez se salió de la comunidad andina, o sea que Venezuela, que hizo parte por muchos años, se salió, y al mismo tiempo tampoco logró crear un acuerdo general, o sea, digamos que la comunidad andina como tal pretendía ser una unión aduanera y no lo logró porque Perú, Chile, Bolivia y Ecuador no se pusieron de acuerdo en el arancel externo común. Entonces, digamos que como comunidad y como estamento está con unos objetivos muy ambiciosos, pero en términos comerciales, lo que hace la Alianza del Pacífico desde un punto de vista mucho más práctico, está no solamente integrando a los 3 países de la comunidad andina, que es, bueno, a Colombia, a Perú, sino que integra a México, que es un país que históricamente ha estado muy orientado a las exportaciones con Estados Unidos, y a un país como Chile, que es un país muy integrado, muy importante en la relación con Asia, precisamente porque es uno de los países más integrados con Asia-Pacífico, si ven ahora las cifras que mostré recientemente. Entonces, la diferencia está en términos de miembros, en términos de institucionalidad y en términos que hoy en día la Alianza del Pacífico es mucho más vigorosa que lo que fue en materia comercial la Comunidad Andina de Naciones. Sobre nuevos miembros con los cuales podríamos tener un mayor acercamiento, pues yo pienso que uno muy importante es Corea. Corea ya tiene acuerdos vigentes con Colombia, tiene acuerdo vigente con Perú y tiene acuerdo vigente con Chile, entonces ahí el pendiente sería México. Entonces es un tema pues muy controversial en el caso de los mexicanos, porque el tema electrónico y el tema de los vehículos es un tema que es de mucho cuidado en este país. Y en el caso de Japón, Japón ya tiene acuerdos con México, Chile y Perú, y Colombia tiene un acuerdo de negociación, un acuerdo de asociación económica EPA, negociación desde el 2012, y esperábamos que el año pasado pues ya se terminara de negociar para entrar en vigor próximamente, pero estamos con ese pendiente. Yo creo que Japón sería un socio muy interesante en términos de inversión extranjera directa, transferencia de tecnología, mejores prácticas.
Otro socio que a mí me parece importantísimo sería Indonesia. Es un socio muy importante dentro de la dinámica de integración. Y los que ya hemos mencionado, pues como es el caso de Singapur, Nueva Zelanda, Australia. Yo creo que, si quieres, Sara, no sé si ahí cerramos para seguir con la tercera parte y no alargarnos mucho, o abrimos el espacio para otra pregunta. Creo que sí, Seguimos. hay un par de preguntas que lo voy a resumir en una sola, creo que tú la puedes abordar en este momento rápidamente. Y es, bueno, la preocupación aquí de Geithner Albuja es se ha realizado la determinación de los posibles efectos que puede generar la Alianza del Pacífico con las relaciones comerciales con Estados Unidos. Y bueno, como se sabe, es uno de los principales socios comerciales de la región, ¿no? Habla en particular con la supuesta prohibición que realizan ciertas organizaciones financieras determinar todo tipo de relación con Asia, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias a nivel de la alianza para proteger y mejorar las exportaciones frente a una balanza comercial negativa con Asia? Y además, tomando en cuenta esa preocupación que habla con Estados Unidos. Daniela, Bueno, algo similar, ¿no? Una preocupación de por qué el comercio tan pobre de la alianza con Asia-Pacífico. Quizás si eso se debe al retraso tecnológico. bueno, yo pienso que la relación con Estados Unidos no se va a ver afectada. Estados Unidos sigue siendo el socio principal de los países de la Alianza del Pacífico, empezando por México. Sin embargo, para México es muy saludable. Hoy más o menos el 90-92% de las exportaciones de México van hacia Estados Unidos, pues NAFTA en general, el antiguo NAFTA, pero digamos que es más la proporción a Estados Unidos pues que a Canadá, que es muy incipiente. Pero, por ejemplo, es muy sano para una economía como la mexicana empezar a integrarse más con a América Latina. Y yo pienso que para Estados Unidos antes hay una oportunidad muy grande, y es que si nosotros estamos integrados, podemos ser una fuente de cadenas globales de valor que se pueden integrar con Estados Unidos. Entonces ahí yo pienso que más que una amenaza es una oportunidad. Y sobre la segunda pregunta, la segunda parte que me habías dicho, ¿por qué era tan pobre la relación? Bueno, Chile tiene una relación mucho más dinámica. Vemos que más del 50% de las exportaciones de Chile al mundo, del mundo van a Asia-Pacífico. Tiene una relación mucho más profunda. Sin embargo, vemos si bien han logrado avances muy importantes en términos de vino, de cerezas, términos de cobre y algunos productos, todavía es una relación poco diversificada. Y yo pienso que la razón es porque nosotros no estamos, como países, tenemos una vocación muy clara hacia el Pacífico, ni la tiene México, no la tiene Colombia, y los países que la tienen, Chile y Perú, solos no han sido capaces de generar cadenas de valor. De ahí la importancia y el rol tan importante que puede jugar México al integrar este mecanismo de integración. Yo creo entonces que voy a seguir para avanzar pues con el tiempo. Muchas gracias por las preguntas, súper interesantes. ¿Cuáles son entonces los retos y oportunidades? Esta parte es muy importante porque ahí está precisamente lo que hay por hacer. Lo primero, la Alianza del Pacífico en las cadenas globales de valor. Necesitamos una mayor innovación de la alianza y una mayor integración de la alianza para lograr una mayor innovación en la acumulación de origen y armonización de normas. Por ejemplo, hay un caso ilustrativo, la acumulación de origen y cadenas globales de valores, es la creación de la camioneta Duster que tiene Renault. Con la Alianza del Pacífico, por ejemplo, una empresa como Sofasa en Colombia puede comprar las cajas de cambio producidas en Chile, ensamblarlas en Colombia y exportar a México y a Perú, todo con preferencia arancelaria, reduciendo costos y optimizando los procesos de producción. Entonces, este sería el tipo de cosas que nosotros podríamos hacer para llegar a Asia también de una manera mucho más consolidada. Vemos, por ejemplo, las medidas van más allá de componente arancelario, la armonización regulatoria, por ejemplo, para el tema de cosméticos.
avances graduales en manufacturas de alimentos, artículos de aseo, electrodomésticos, mecanismos de acumulación de origen que permiten integrarse a cadenas de valor, por ejemplo, potencializar esa acumulación de origen en manufacturas de alimentos, en textiles y confecciones, productos químicos fundamentales. La relación con Corea, por ejemplo, es muy importante en temas de productos químicos, envases y plástico, pinturas y el sector automotor. Ahí, pues, por ejemplo, Colombia y México tienen mucho que hacer en este sector. Hay otra tendencia que es fundamental y en el caso de Colombia se está mencionando mucho, y es una tendencia que se está dando hacia la inversión hacia el nearshoring. ¿Qué quiere decir el nearshoring? El término nearshoring se deriva precisamente del offshoring, que es el mecanismo por el cual una empresa transfiere sus procesos de negocios o tecnologías a terceros. Ubicados en destinos lejanos con el fin de reducir costos. Pero el nearshoring por extensión entonces es la prestación de esos servicios desde países cercanos al país contratante, generalmente compartiendo fronteras. Entonces aquí hay una estrategia de internacionalización que permite a las compañías adelantar procesos productivos e integrarse a la dinámica de comercio internacional, llevándolas a relocalizar sus operaciones en una ubicación más cercana. Por ejemplo, vemos el caso de los call centers y todo el dinamismo que se dio en China y en India para prestar servicios a América Latina, y hoy lo que estas empresas están viendo es que más bien, si la mano de obra está muy costosa, se ubican en un país de América Latina, en algún país de la Alianza del Pacífico, y ese país ya pasan de tener offshoring a nearshoring y se convierte en una plataforma exportadora para la región. En Colombia, esta es una apuesta grande. Colombia pretende ser destino de empresas multinacionales que estén reubicándose, y precisamente en la pregunta de la pandemia, esto está llevando a que las empresas se repiensen sus procesos productivos, la manera de llegar a los mercados, y esté buscando plataformas más seguras para atender los mercados más cercanos. Entonces, esto es una tendencia en la cual la Alianza del Pacífico podría ser una plataforma importante, y países como Colombia, con estabilidad política, con buen manejo del Estado, podrían ser una alternativa muy importante para la región. Sin embargo, también dentro de los retos y las oportunidades estamos hablando de los movimientos políticos que pueden afectar los compromisos de la Alianza del Pacífico. Uno de ellos, como ustedes saben, estas cumbres empresariales van luego de cumbres presidenciales, van seguidas de cumbres presidenciales. Ahí, por ejemplo, es importante mencionar las elecciones que ya pronto se van a llevar a cabo en Ecuador el 7 de febrero. Esto pues implica que el nuevo gobernante tenga una vocación y si va a sacar este mecanismo adelante, cuál va a ser el rol de Ecuador. Va a tener mesas de negociación con los países de la alianza, con los países asociados. Al mismo tiempo, Perú tiene elecciones el 11 de abril. Ustedes vieron y fueron testigos que en el 2020 Perú logró tener 3 presidentes distintos. Yo creo que Perú también ha demostrado una crisis de liderazgo peruano derivado, y eso hace que hayan más de 20 propuestas de candidatos, lo cual implica una decisión muy difícil para los votantes, y se está viendo una apatía generalizada de los votantes. Otro país es, por ejemplo, el caso de Chile, que pretende el 21 de noviembre también llamar a elecciones, pero no solamente eso, sino que logró la elección por voto popular, que se aprobara una constituyente para abril del próximo año. Entonces eso implica que Chile va a tener unos temas coyunturales internos muy profundos antes de tener mucha vigorosidad en la Alianza del Pacífico. Y por último, también vemos cómo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México va a tener un test de popularidad, dado que en junio y en octubre respectivamente se llevan elecciones legislativas en la mitad del mandato de este gobernante. Y en el caso de Colombia, importantísimo, también tendremos elecciones en el 2022. El presidente Duque ha bajado su popularidad, y la alta polarización en un escenario de precandidaturas puede amenazar
también como el desarrollo de la Alianza del Pacífico, dado que Colombia tiene la presidencia pro tempore. Yo no dudo que Colombia tenga una participación importante, sin embargo, es importante resaltar que los compromisos políticos y las decisiones que se lleven a cabo en nuestros países, este año va a ser un año muy movido, como les decía, Ecuador, Perú, Chile, México, Colombia, y esto puede afectar el dinamismo adicional con los temas que tenemos que cubrir el tema de la vacuna, el tema de la reactivación económica. Entonces los países, los presidentes van a estar mucho más preocupados en cómo sobrevivir que en cómo tener una relación con otros. Esperamos pues que esto no suceda. Y ahí entonces abro el espacio para las preguntas sobre retos y oportunidades de la alianza, llegando pues como al final de la presentación para oírlos también a ustedes ya faltando unos pocos minutos para terminar. Bien, gracias Adriana, muy interesante. Para las últimas preguntas, que hay muchísimas, algunas las he ubicado entre 3 tipos. Entonces vamos a resumirlas en 3 preguntas. Una tiene que ver con China, la otra con Ecuador y otra, bueno, con las proyecciones de la Alianza del Pacífico. Con respecto a las inquietudes de China, que de hecho yo me sumo a esas, y quiero darles quizás mi sesgo allí, ¿no? Hemos visto que en el tema de la integración transversal, ¿no? Alianza del Pacífico, se busca también la integración, por ejemplo, con ASEAN, pero en ASEAN no está China. Con la PEC, que es un organismo más bien de cooperación, allí sí está China. Has mencionado el RCEP, que lo lidera China básicamente, una mega institución de integración liderado por China. Y mencionaste también el CPTPP, que allí no está China. Es una organización de integración que hace un contrapeso a China. Entonces, al parecer, hay un juego allí geopolítico, obviamente eso pasa. China, por un lado, liderando procesos de integración en Asia y el resto del mundo, ya sea como protagonista directo o indirecto. Es decir, no los lidera, no está invitado, pero precisamente se los crean para hacer un contrapeso del crecimiento del poderío chino en el mundo. Entonces, la pregunta es, Alianza del Pacífico, ¿qué posición toma con respecto a China? Al parecer lo ve de lejos, porque no se lo menciona, ¿no? Esa es una pregunta. La otra pregunta tiene que ver con Ecuador. Obviamente estamos en Ecuador, nos interesa el tema, y la inquietud de Santiago Marchán es, ¿qué le falta a Ecuador? ¿Cómo podría acelerar su ingreso como miembro pleno de la Alianza del Pacífico, ¿no? Luis se pregunta, ¿qué podría hacerse como miembro pleno para reservar ciertas partidas arancelarias, para no liberalizarlas? Y creo que hay una tercera de Eduardo Aguilera. ¿Cuáles serían las estrategias para potenciar las exportaciones? Habla de exportaciones internas. No entiendo qué quiere decir Eduardo. Las exportaciones son hacia afuera, ¿no? Entre los países miembros, debido a que este nivel comercial sigue siendo bajo en comparación con Asia. Bueno, la idea es llegar hacia Asia. Pero en todo caso, tomemos una pregunta como, ¿qué podrían hacer los países miembros del Alianza Pacífico para potenciar las exportaciones hacia Asia? Esa con respecto a lo de Ecuador, ¿no? Considerando que Ecuador también quiere aspirar a ser miembro pleno. Y la última, el último segmento de preguntas que tiene que ver ya con la Alianza del Pacífico como grupo, ¿cuál sería el verdadero alcance de la Alianza del Pacífico? Es decir, en el papel, los objetivos son muy, muy ambiciosos, pero en la práctica, el foco hasta ahora ha sido liberalización comercial. Y aún en este objetivo un poco más acotado, en la práctica, esto lo ha alcanzado se queda corto con lo propuesto, ¿no? Lo alcanzado, lo realmente alcanzado. Es que podríamos hablar de algún plazo cercano en el que se vean resultados de mayor integración en la Alianza del Pacífico con Asia-Pacífico. Y si fuera así, en ese plazo,
¿qué porcentaje, esa es la pregunta de aquí de uno de los integrantes también, qué porcentaje aportaría al crecimiento de los países de la región? Esta es una pregunta muy difícil, habría que hacer algunos supuestos, pero bueno, para la discusión. Bueno, no, pues en mi reloj ya son las 7:05. Nos habíamos puesto una meta hasta las 7, pero yo voy a tratar de responder estas preguntas de manera muy eficiente porque son muy ambiciosas. Nos da para muchas charlas más, no para una, sino Sí, para así varias. es. Y hay muchísimas más que Pero nos muy quedamos cortos con interesante, el sí, tiempo. por eso hay que acotarlas y veo que hay un esfuerzo muy grande pues en resumirlas. Sara, muchísimas gracias. Bueno, China y ASEAN. Cuando surge la ASEAN surge para contrarrestar precisamente las potencias que ya existían en la región como Japón, China, y digamos que ASEAN dentro de sus cimientos en los 60 se convierte como en la institucionalidad. Yo los llamo como el fenómeno del taxi driver, como el taxista. ¿Por qué? Porque digamos que cuando uno se monta un taxi, el que tiene la potestad de llevarlo no, uno es el que tiene la plata y es el que paga, pero el que lo lleva es el taxista. ¿Cierto? Entonces, el taxi es ese mecanismo. Entonces, cuando la ASEAN empieza a surgir, empieza a reunirse y por eso se reúne con China, Japón y Corea y empieza a firmar acuerdos dentro del marco de ASEAN más, acuerdos acuerdos de libre comercio con China, Corea y Japón. Y en ese afán de contrarrestar el peso de China es cuando Japón invita a economías como India, Nueva Zelanda y Australia, y digamos que esos son los cimientos del RCEP. Y digamos que, como bien lo decía Sara, la China se ha puesto como meta muy grande lograr sacar este RCP adelante para contrarrestar precisamente las negociaciones del CPTPP. ¿Pero por qué? Porque es que las negociaciones del CPTPP son mucho más ambiciosas que las del RCEP. Es un acuerdo de nueva generación, tiene acuerdos de OMC Plus, o sea que va mucho más allá de la libre circulación de bienes. Y hay temas como propiedad intelectual, hay temas como gobernanza que cubre el CPTPP, que no cubre el RCEP, porque el RCEP como tal no tiene un acuerdo de ASEAN con lo que uno quisiera, sino que se negocia, por ejemplo, China con cada uno de los países de ASEAN, lo mismo Japón con cada uno de los países de ASEAN. Hay liberaciones distintas. ¿Por qué? Porque hay unos países más desarrollados en ASEAN como Singapur, Malasia, Indonesia, Tailandia, y hay otros de menor desarrollo, como es el caso, Vietnam está en un punto intermedio, pero Myanmar, Laos y Camboya. Entonces ahí hay un tema mucho más complejo en términos de negociación y por eso es que apenas se firmó el acuerdo, por eso es que India se salió y ahí entonces, ¿cuál sería la posición de China en el marco de la Alianza del Pacífico? Y miren, yo no mencioné China en el marco de la Alianza del Pacífico. China es un miembro observador y es por una razón, porque es que si China aspira a ser un miembro asociado, tendría que tener acuerdos profundos con Chile, que ya lo tiene, con Perú, que ya lo tiene, pero sería muy difícil negociar con México y con Colombia. De hecho, con Colombia se han hecho unos análisis y unos estudios muy importantes, pero yo no creo que sea sano ni bueno para nuestra economía tener un tratado de libre comercio con China y para los mexicanos tampoco es viable. Entonces, por eso es que China, en el marco de la Alianza del Pacífico, puede jugar un rol muy importante en términos de cooperación, puede jugar un rol muy importante en términos de comercio porque es el principal socio para las 4 economías mencionadas. Bueno, para México es más Japón, pero en importaciones es más también China es mucho más importante, pero sí, para responder esa pregunta, ahí el rol de China sería un socio mucho más estratégico que un socio ya asociado, propiamente dicho, dentro de la alianza. Sin embargo, China pues es muy relevante y lo que vamos a ver ahora con la entrada en vigor del RCEP, que no creo que sea rápido, es cómo ya el RCEP empieza a competir con el CTPPP y cómo se da la integración de esos nuevos miembros a ambos mecanismos. En el tema de Ecuador, ¿qué le falta a Ecuador? Pues
déjenme decirle que si hoy ya se dio una aceptación como miembro pleno, lo que le va a faltar a Ecuador es una voluntad política. ¿Qué quiere decir una voluntad política? Es precisamente que destinen estos personajes conscientes, preparados, para que se sienten a negociar el protocolo comercial de la Alianza del Pacífico y en consecuencia cumplan un rol importante en las negociaciones que Ecuador también debe hacer con países como Singapur, países Nueva Zelanda y Australia, que son los nuevos miembros asociados, porque como ustedes saben, para ser miembros asociados tienen que tener acuerdos con los demás. Y en términos de proyecciones de la Alianza del Pacífico, alcance verdadero, objetivos, plazos cercanos, resultados en ese plazo, y el tema de potencial de las exportaciones de la región. Yo pienso que, miren, la alianza se consolida como un mecanismo importante. Cuando estamos hablando de la relación con Asia, es muy importante tener en cuenta qué buscan los países asiáticos. Los países asiáticos, cuando uno va a la región de Asia y uno está exportando un producto y está llegando a un mercado como China, que son más de 1.300 millones de habitantes, pero están hablando el mismo idioma, pero solamente un país, y va y encuentra países que hablan diferentes idiomas. Digamos que uno no puede integrar la región, mientras que nosotros para ellos somos países muy pequeños, con una oferta exportable muy pobre. Entonces, lo que hacemos al estar juntos de 230 millones de habitantes, casi que pasaríamos a 250 millones de habitantes con el ingreso de Ecuador, seríamos un mercado mucho más atractivo, un mercado donde ellos pueden aprovechar una estrategia por ejemplo, de marketing para todos los países, porque es el mismo idioma con algunas diferencias en términos de valores. Digamos que tenemos valores parecidos, mientras que uno no puede homogenizar la región de Asia-Pacífico de la misma forma. Entonces hay muchas posibilidades en que podamos tener un mecanismo como de mercado ampliado, donde no solamente estemos hablando de Ecuador, sino Ecuador más, Colombia más, México más, Perú más, para que podamos tener una estrategia mucho más congruente y mucho más efectiva en la relación con una región tan importante y tan dinámica como es la región de Asia-Pacífico. Entonces yo pienso que la Alianza del Pacífico sí puede llegar a ser un mecanismo muy importante de integración y una oportunidad grande que se abre para nuestras empresas exportadoras. También en términos de personas, hablé de la movilidad de personas, también hablé en términos de servicios, el tema de servicios financieros, y también hablé de temas de cooperación que se pueden llevar a cabo alrededor de pequeñas y medianas empresas y de creación de nuevas alternativas. Cuando estamos hablando de oferta exportable, estamos hablando de lo que hoy tenemos, pero si miramos, por ejemplo, países como Corea que promueven la economía naranja, podríamos hablar de servicios que América Latina podría exportar para integrarse a esas cadenas de valor. La industria automotriz también es muy valiosa, la electrónica, muchas oportunidades que se abren, pero ahí también hay un componente político importante, de ahí que nuestros gobiernos estén alineados con nuestras empresas y con las instituciones como las nuestras para poder hacer análisis importantes y detallados, porque como les decía, estas preguntas de ustedes están muy interesantes, pero requieren mucho más análisis, requieren mucho más números y mucho más cuidado pues en todo lo que las oportunidades que se pueden presentar. Excelente, Adriana. Muchísimas gracias por tu colaboración, por esa excelente presentación. Se quedaron muchos temas en el tintero. He tratado ahí de resumir las preguntas, pero hay muchísimos temas. Ojalá y podamos continuar en el futuro organizando este tipo de eventos, porque hay diversos temas que se quedaron con mucha inquietud de parte de los participantes. Te agradezco muchísimo y bueno, al equipo de SPAE por la organización y a FIT y a ti en particular por estar presentes. A ustedes muchísimas gracias, a nuestros estudiantes y participantes, gracias por sus preguntas inteligentes y pertinentes, y a ustedes en SPOL por toda la organización, esta escuela de negocios tan activa, al centro de estudios, nuestra alma gemela en Ecuador. Espero que podamos hacer muchas cosas y ser precisamente la plataforma para que podamos también aprovechar todas estas ideas de los participantes en el día de hoy. Bueno, y con esto damos por terminado el webinar. Muchísimas gracias a todos por su presencia.
Gracias, que estén muy bien. Feliz noche. Feliz noche a todos. Felicidades.